viendo en streaming a través del canal de YouTube de la Casa de América. Vamos a empezar esta mañana hablando de estudios, de una presentación de estudios sobre podcast con Luis Miguel Pedrero, periodista, profesor e investigador en la Universidad de Nebrija, con Raúl Domingo, CEO en Now Media, con Rebeca Martín Nieto, profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, y Manuel Fernández Sández de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias a los cuatro por venir aquí a Casa de América y cuando queráis podéis empezar. Muy bien, pues... Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. Buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada de Estación Podcast, que vamos a comenzar rompiendo un poco la inercia del programa y el resto un poco de la programación, pues acercando el mundo de los estudios y de la investigación también a este campo del podcasting. Agradecer, por supuesto, a la organización del festival la invitación a moderar esta sesión y también a incluir, ¿no?, esta propuesta que creo que es sumamente interesante. En el actual proceso de configuración del emergente mercado del podcast en español, resulta imprescindible para que la industria alcance estadios de un mayor crecimiento, un conocimiento más sistemático y detallado de sus diferentes dimensiones. Es importante que la industria, los agentes que la conforman y las administraciones públicas dispongan de datos, de información mucho más fehaciente, que genere credibilidad y confianza para aspirar a una captación de una mayor inversión y audiencia y alcanzar todo su potencial como nuevo medio de comunicación. La información más accesible que hasta ahora se conoce sobre el sector, pues generalmente nos aparece muy fragmentada y con un inevitable sesgo de parte, porque procede de las propias plataformas, de las propias productoras, en su mayor parte, como decía. Por tanto, el mundo del podcast corre el riesgo de incurrir en el mismo error que ha restado oportunidades a la radio en las últimas décadas, que es el de caer en una cierta y estéril autocomplacencia. Para evitarlo, pues es importante que demuestre que también cuenta con capacidad para habilitar y fomentar instrumentos que le proporcionen una radiografía veraz sobre su realidad. Si aspiramos a una verdadera consolidación del podcast como industria cultural, como aquí se mencionó ayer, considero que resulta imprescindible que se fomenten más investigaciones que promuevan ese conocimiento mucho más global sobre sus características. En esta sesión de Estación Podcast tenemos dos magníficos ejemplos de estos análisis sectoriales a los que me refiero. Uno de ellos desarrollado desde la academia, desde el ámbito universitario, y otro desde el sector profesional de la investigación de mercados. Ambos estudios son sumamente complementarios, puesto que uno se centra en la producción, en el aspecto de la producción, y el otro en el estudio de la recepción y la audiencia, ¿no?, sobre estos podcasts, precisamente los dos polos, ¿no?, sobre los que muchas veces nos falta información. Por tanto, en esta sesión se van a presentar estos dos estudios. El primero de ellos, con el título «Cómo suenan los podcasts en España? Análisis de la producción original en las plataformas de audio digital en 2022», un estudio muy novedoso y original, promovido por el Observatorio Nebrija del Español, en el que han participado los siguientes profesores: Luis Miguel Pedrero, catedrático de la Universidad de Nebrija, investigador principal del grupo Innomedia, autor de libros pues, que realmente son referentes para cualquiera que se quiera acercar al estudio del medio radio y del audio en general, como es la radio musical en España y la transformación digital de la radio. Jurado en los premios Onda, jurado recientemente también los premios globales del podcast, coeditor de la newsletter AudioGen 3x3, que cada vez tiene mayor difusión en España, y, en fin, una persona imprescindible para comprender la investigación sobre radio y los estudios sonoros en nuestro país, en contacto siempre permanente también con la industria. También nos acompaña Rebeca Martín Nieto, otra de las autoras de este estudio, profesora e investigadora del área de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus líneas de investigación pues, también están centradas en los estudios sonoros, en los jóvenes, en la audiencia, en las redes sociales, y ha recibido distintos galardones pues, por su actividad innovadora en la universidad a la que pertenece, la Rey Juan Carlos, como he dicho. En este estudio también han participado y han colaborado, aunque hoy no van a participar en la sesión, los profesores, la profesora Ana Pérez Escoda, de la Universidad Nebrija, Eduardo Castillo Lozano, también de la Universidad Nebrija, y Laura Martínez Otón, de esta misma universidad. Por tanto, vamos a ver que es un estudio realmente pionero en nuestro país, en el que van a ofrecernos una radiografía de qué se está produciendo en podcast,
en España en las principales plataformas de audio, logrando categorizar y darnos una visión mucho más sistemática del sector. Y también me acompaña Raúl Domingo, CEO de Now Media, también una de las personas más importantes y más destacadas en la investigación sobre la innovación del sector radiofónico y sus nuevas manifestaciones y el podcasting, por supuesto, en todos estos años. Raúl Domingo ha tenido una larguísima trayectoria en el sector, ha sido galardonado también en repetidas ocasiones, lleva más de 25 años en el campo de la investigación sobre comunicación, sobre marketing aplicado a los medios, fundamentalmente a la radio, y nos trae un estudio elaborado por la empresa KPI 6, que se centra, como os decía, en el otro polo, precisamente en el podcast y las conversaciones que desarrolla en redes sociales. Es decir, es un acercamiento a la reacción que generan los podcasts en las audiencias, ¿no? La percepción que tienen estas audiencias de los podcasts. Y sin más, pues vamos a comenzar con la presentación del primero de los estudios. Voy a ceder la palabra a los profesores Luis Miguel Pedrero y Rebeca Martín Nieto, cuando quieran, para que nos hagan esta presentación. Pues muchísimas gracias, Manuel. Buenos días a todos, a quienes estáis aquí y a quienes nos siguen a través del streaming. Gracias sobre todo a los organizadores del festival, a Carlos Galán y a Nacho Gallego por hacernos este hueco para compartir, como decía el moderador Manuel, una aportación desde la academia con respecto a cómo está en este momento la industria del audio y particularmente la producción de podcast en España. Como ven, el título es Así suenan los podcasts en España. El informe al que pertenecen los datos que vamos a presentar a continuación ya está disponible en la web del Observatorio Nebrija del Español, que es la institución, el organismo que bajo la dirección del catedrático José Luis García Delgado pues ha promovido esta investigación y bueno, de la que vamos a tratar de resumir los principales datos. Hay muchos, nos gustaría abundar en todos ellos, que sepan que también el enlace a esta presentación estará disponible al final, de modo que se puede recuperar sin necesidad de detenernos todo lo que quisiéramos. Este es el esquema que vamos a seguir en esta presentación. Vamos a dar unos breves datos sobre penetración del audio en el ecosistema digital. Situaremos a partir de unos datos muy relevantes del mapa de medios de la consultora 212 de cómo están ahora mismo los operadores del audio en España. Continuaremos exponiendo los objetivos del estudio, los resultados y algunas pequeñas reflexiones y apuntes. Bueno, no es posible presentar un único dato sobre penetración del audio en el mundo o en España, en cuanto que es una realidad que se va moviendo y se va moviendo de manera acelerada, pero sí nos parece significativo, como reflejamos aquí, señalar que en 2022 bajó levemente, un 6%, el tiempo de consumo de Internet en el mundo, el tiempo dedicado a cualquier contenido de ocio y entretenimiento digital, más o menos 20 minutos menos por persona y día, y sin embargo ese descenso no impidió que el audio, en concreto, como ven ahí, el que está marcado, el podcast, fuese el contenido digital que más creció, un 12%, nada menos que 7 minutos más con relación al año anterior. Es un dato que, insisto, pone de manifiesto el papel y la relevancia del audio digital, del podcast, del contenido sonoro bajo demanda. En España, aunque ahora mismo el tiempo que dedicamos, el tiempo estimado que diariamente dedicamos al audio es de 40 minutos, esa cifra se incrementó en 5 minutos con relación al año anterior y fue de nuevo, como ven ahí, con un 14% de incremento, el contenido que más creció sobre la música, la televisión u otros contenidos digitales. Perdón, que creo que... vale. Es evidente que la penetración, el hábito de escuchar contenido sonoro, contenido hablado, especialmente bajo demanda, está creciendo. El audio digital ya tiene una penetración del 61% en nuestro país, ya está por encima de los niveles que tenía la radio. Y entre los formatos que más crecieron, según el estudio de audio digital de IAB, el podcast fue precisamente el único que creció y creció nada menos que 10 puntos con relación al año anterior. Es, insisto, un punto de partida, nos parece conveniente significar en qué contexto estamos y vamos, como decía, a una segunda consecuencia
Creo que la más relevante, la que explica en gran medida por qué estamos aquí, por qué el Festival Estación Podcast, por qué tantas iniciativas tienen cada vez más reconocimiento, y es por el florecimiento económico del formato, que se refleja, como decía, entre otros indicadores, en la cada vez mayor presencia de plataformas de audio digital, de podcast, de audiolibros. Estos son datos extraídos del primer mapa de medios digitales de audio en hispanohablantes, no solo en España, sino en América Latina. Está elaborado por la consultora 212. Nosotros recogemos aquí los operadores en España, tanto de plataformas como de productoras. Es increíble el desarrollo que están teniendo ahora mismo en el mercado las productoras dedicadas a crear, a producir, a distribuir audio, podcast y audiolibros, y por supuesto los medios de comunicación, que también han entendido que el podcast es un vehículo eficiente, directo, y que les hace, digamos, contactar con su audiencia objetiva de manera pues más novedosa. Vamos ya con los objetivos del estudio. Si se fijan, nosotros podríamos medios y plataformas. Decía que vamos con los objetivos del estudio. Nosotros, desde el Observatorio Nebrija del Español, entendiendo que no es fácil acceder a los datos sobre inversión o sobre audiencia o sobre monetización, que sería el resultado de la producción, sí que creemos que hay una interesante manera o una objetiva manera de radiografiar el sector, que es a través del reconocimiento de su oferta. Hemos analizado los títulos estrenados por las 8 grandes plataformas de audio digital en España, las que ven ahí: Amazon Music, Audible, iVoox, Podium Podcast, Podimo, Cuonda, Sonora y Spotify. Títulos estrenados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. En esta muestra se incluyen todos los nuevos títulos y también las nuevas temporadas estrenadas en ese periodo. No se incluyen títulos originales de estas plataformas estrenados con antelación a esa fecha. Necesitamos encontrar una muestra objetiva, reconocible y sobre la que continuar avanzando en el estudio. El año que viene, este año, mantendremos el estudio y aplicaremos ese mismo criterio de reconocimiento. ¿Cuál es la finalidad? Y aquí es donde entendemos la pertinencia y el valor de nuestra investigación. La primera, definir criterios para un análisis sistematizado de la producción que permita que la industria pueda reconocerse a sí misma, ir entendiendo cómo va evolucionando a partir justamente de los títulos, de los géneros, de los temas y de la duración que van teniendo sus propios contenidos. Por tanto, el estudio contribuye a medir la dimensión, la diversidad y la diferencialidad entre plataformas del conjunto de la producción en nuestro país. Y sobre todo creemos que por primera vez se aportan algunos indicadores, sobre todo los que tienen que ver con categorización de géneros y de temas, para ayudar a que como usuarios, como oyentes, incluso como productores, le empecemos a dar al podcast un apellido que ayuda a ser mejor reconocido en este mapa cada vez más amplio, en esta oferta cada vez más amplia. Bueno, pues centrándonos en la parte de la oferta que habíamos comentado, que es donde hemos centrado nuestro estudio, nos vamos a centrar en 3 bloques: producción, contenido y distribución, con esos elementos que se observan en pantalla, ¿no? Título, plataforma, productora, etcétera. Bien, en cuanto a los resultados de producción, que sería el primero de los 3 bloques, observamos que el total de los podcasts que se han estrenado entre enero y diciembre de 2022 pues son 263 títulos, donde destaca por encima de los demás de manera muy relevante Sonora, quizá por su estreno en el mes de septiembre del año pasado. A continuación, pues Podimo, Audible y Podium Podcast, y en el otro extremo pues estaría Amazon Music. En cuanto a las horas que hemos observado por plataforma, horas de producción por plataforma, vemos que, bueno, pues que si nos fijamos en las horas producidas, observamos que Podimo ocupa el primer lugar, con más de 420 horas, ¿no? Seguidos de Audible, que alcanza casi las 400, y le siguen pues Cuonda y Sonora e iVoox. En este caso se quedaría en el extremo inferior de la tabla. En cuanto al número de horas totales, pues observamos que hay más de 1.800 horas de producción sonora en formato podcast en el año 2022, estrenadas en el año 2022, y de esta manera, bueno, pues
observamos que está Podimo en el primer lugar, seguido de Audible muy de cerca, y a continuación pues estaría Cuonda, ¿no? En el extremo opuesto pues seguiría estando Amazon Music. En cuanto a la correlación que hay entre el número de horas y el número de estrenos, observamos que no siempre correlacionan, ¿no? Y observábamos que Sonora contaba con el mayor número de títulos estrenados en 2022 y, sin embargo, pues no se corresponde con el mayor número de horas. En este caso, observábamos en la tabla anterior que era Podimo quien estaba protagonizando esa tabla, ¿no? Bueno, observamos también que en el número de episodios por plataforma pues tampoco se corresponde con el número de horas producidas. Observamos que en este caso Audible tiene más de 1000 episodios en su plataforma estrenados en 2022 y, sin embargo, pues ya veíamos que no se correspondía con el mayor número de horas producidas, ¿no? Seguido por Podium, y ya veremos luego cómo se correlaciona eso con los géneros, ¿no? Que nos contará luego Luismi. En cuanto al número de episodios, pues estamos en torno a los 4.000 episodios en total, hemos contabilizado, y observamos que está pues, en un quinto de esas producciones por episodios, pues lo corresponde a Podimo, ¿no? Si sumamos Audible y Podimo, pues estamos alrededor de la mitad de los episodios que se han producido, corresponden a esas dos plataformas. En cuanto a la duración, que siempre es algo que se preguntan los productores, ¿no? ¿Cuánto tiene que durar mi podcast para que llegue a mayor número de gente o para que se escuche de manera más continuada, ¿no? Fidelice a la audiencia? Observamos que el 35% de los podcasts está entre 21 y 30 minutos de duración. Si bien es verdad que bueno, observamos que el resto de la tabla pues que destacan los que tienen una mayor duración, ¿no? Es decir, de 21 minutos en adelante son los que tienen pues, mayor preeminencia en los estudios, en los podcasts analizados. En cuanto a los géneros, pues los narrativos de no ficción y los narrativos de ficción vemos que están ahí en la media, entre los 21 y los 30 minutos, pero sí nos gustaría destacar que los conversacionales están por encima de la media y corresponden ya a un número muy elevado de podcast. En cuanto al balance o las conclusiones que podemos sacar de este bloque, pues comentar que la producción de podcasts originales en estas 8 plataformas que hemos analizado están en los 263 títulos y que triplica la producción de las plataformas, de las 9 plataformas de vídeo bajo demanda que se corresponden con 83 títulos estrenados en el año 2022. En cuanto al número de horas, ya hemos comentado que estamos por encima de las 1.800 horas, es decir, que se corresponderían con unos 76 días si escucháramos de manera continuada todos los podcasts estrenados en 2022, frente a los 15 días o 378 horas de los estrenos de vídeo bajo demanda. Lideran los servicios de pago Podimo y Audible. En cuanto al número de horas, Podimo con más de 400 y Audible rozando las 400, y decir que entre las dos pues están en torno al 45% de la producción total. En cuanto a la duración de los episodios, hemos comentado que un tercio de los podcasts que se han estrenado están en torno a entre los 21 y los 30 minutos de duración y que el 42% tiene una duración superior, mientras que solo el 20% o el 22% de los títulos se quedan por debajo de esos 21 minutos. Vamos a continuar con el bloque, el análisis sobre contenidos. Y en primer lugar, hemos identificado las temáticas de los 263 títulos estrenados en las 8 plataformas. El cómputo, la identificación de temas llega a hasta 13 temas distintos, aglutinando en algunos de ellos, obviamente, cultura y educación, salud y bienestar, ocio y entretenimiento. Estas 3 categorías acogen casi la mitad de los podcasts estrenados en las plataformas. Es decir, casi 1 de cada 2 títulos se relaciona con estas 3 áreas de contenido. Esta es una de las que creemos constituye una de las aportaciones más relevantes del estudio, en cuanto que la percepción puede ser la de que el volumen de podcast tiende a ser sobre todo de conversacionales, pues por su mayor facilidad de producción, porque históricamente, de hecho, los podcasts nacieron más ligados a este género. La cuestión es que en 2022, seguramente por la entrada en el mercado de Sonora,
el género más producido, el de mayor oferta, ha sido de los narrativos de no ficción, que llega casi a la mitad. Es decir, en este momento, y creemos que como un síntoma de madurez del mercado español, casi 1 de cada 2 títulos ya es un narrativo de no ficción frente al 40% de conversacionales y al, evidentemente menor, por lo que representa 10%, apenas 10% de títulos de ficción. En el estudio tratamos de sistematizar no solo los grandes géneros, sino los subgéneros dentro de cada gran género, ¿no? Es decir, conversacional, identificamos monólogos, charlas, tertulias, talk shows o entrevistas. En los narrativos de no ficción, el rey es el documental, pero también hay true crime, ensayo, contenidos de desarrollo personal, de coaching o los daily news. Y en los narrativos de ficción hemos encontrado también diferencias según los subgéneros, suspense, romance, ciencia ficción, etc. Luego vemos cuáles son los más producidos. Por plataformas, el líder o la plataforma líder en contenido conversacional es Podimo, es un perfil claramente orientado a este género, y dentro de ese género hemos, como decía, reconocido en cada plataforma el peso de, en este caso, las tertulias o los coloquios frente a las entrevistas. Ahí está ponderado el peso de cada uno en las diferentes plataformas. Con relación a los podcasts narrativos de no ficción, la plataforma que evidentemente domina este género es Sonora. Nada menos que 58 de sus 84 títulos en 2022 pertenecen al género documental. Es una apuesta relevante, diferencial y distintiva, que es lo que tratábamos de indicar al principio del estudio, y claramente con cifras inferiores se sitúan Podimo, Podium Podcast o Audible. Y de nuevo una presentación en peso de lo que representan los documentales, que es el color verde intermedio, ¿no? Verde oliva, frente a los reportajes o el true crime, ¿no? Que sería el segundo gran género narrativo documental. Y por último, los podcasts de ficción. Aquí, de nuevo, la plataforma que lidera la oferta es Sonora y con números inferiores Audible, Podium, Spotify y Podimo, en este último caso con un solo título. Los podcasts de ficción son tan pocos que nos caben en 2 transparencias. Aquí los tenemos. Estos son los de Audible, el de Podimo y los de Podium Podcast. Y aquí están los de Sonora. Bueno, a modo de conclusiones de este segundo y penúltimo bloque, insistir un poco en las ideas. Casi 5 de cada 10 títulos están en la gama de cultura, salud y ocio. Por géneros, sorprendente y satisfactoriamente, además, entendemos, dominan los narrativos de no ficción y dentro de ellos los documentales. Y la ficción, por ahora, representa apenas un 10% y está sobre todo en manos de Sonora y de Audible. Vamos con el tercer bloque, que habíamos comentado el de distribución. Hemos analizado también cómo han distribuido los contenidos las plataformas y los títulos. En este caso hablamos de podcast con vídeo, de video podcast, pero no colgado en plataformas externas como puede ser YouTube, sino desde la misma plataforma, ¿vale? En este caso, Podimo destaca por encima de los demás, quizá por lo que comentaba Luismi, ¿no? de esa preeminencia de los conversacionales. Y bueno, el resto de plataformas, pues la apuesta por el vídeo es muy pequeña. Podimo está en torno al 60% del uso de vídeo respecto al total, ¿no? En cuanto a los podcasts con redes sociales, pues observamos que, bueno, pues que está Instagram por encima de las demás. Nos ha sorprendido que al ser que sea la plataforma más visual en la que más está apostando los podcasts, ¿no? Y sin embargo que en plataformas como TikTok, que parece que tienen mucho tirón en los últimos tiempos, pues que esté muy por debajo, ¿no? Esos son los dos datos que nos han sorprendido más en cuanto al análisis. Hay podcasts que están dedicados o que están vinculados a marcas a través del Branded Podcast y los hemos analizado también. En este caso hemos observado que Cuonda tiene preeminencia en este tipo de vinculaciones, a diferencia del resto, sorprendentemente en consonancia con el nivel de producción que tiene de podcast, ¿no? Destaca por encima de las demás, después Podium Podcast y a continuación pues Podimo. En cuanto a los estrenos por meses,
hemos querido hacer un análisis de en qué meses había pues, mayor o menor número de estrenos de podcast, sobre todo para observar si, como en el medio radiofónico, pues había un estreno por temporada, ¿no? O había temporadas en esto del podcasting. Hemos observado que en el año 2022 tenemos una media de unos 22 estrenos mensuales, y no hemos observado una tendencia, más allá de que destaca un poco mayo, tendencia a que haya temporadas. Si bien es verdad que con el estreno de Sonora en septiembre, pues los datos están en junio están un poco desacompasados, digamos, ¿no? Si extraemos a Sonora de estos datos de estreno, pues sí que observamos que hay como un mayor número de estrenos en enero y en septiembre. En cuanto al modelo de negocio, observamos que, bueno, pues que hay 3 plataformas de pago que se están llevando bueno, pues casi el 70% de los estrenos, ¿no? Que son pues, Sonora, Podimo y Audible, a diferencia de los estrenos en abierto o de acceso gratuito que tenemos en el resto de plataformas y que se corresponden con 1/3 de la producción de los títulos en el año 2022. En cuanto a las conclusiones y balance de distribución, observamos que solo un 10% de los podcasts tienen video podcast, que las plataformas que más lo utilizan son Podimo y Spotify, y entre las de pago, pues Audible y Podimo. En cuanto a redes sociales específicas, y no de las plataformas, sino específicas por título, observamos que solo el 6% tienen redes sociales, que dominan Instagram y Twitter, y que apenas se usa TikTok. Y en cuanto a la web, que no lo hemos comentado en una transparencia, en una diapositiva diferenciada, pero sí que lo hemos analizado también, páginas web específicas tienen el 20% de los títulos, y en cuanto a URLs externas por plataforma, pues Podium ampara casi pues, 27 de sus 34 títulos. En cuanto al branded podcast, hemos comentado que el 14% de los podcasts tienen esa vinculación con marcas, donde destaca por encima de las demás Cuonda y después Podium Podcast, con 2/3 y 1/3 respectivamente. Y entre las de pago, pues solo Audible y Podimo, que alcanzan un 13% de la producción. En cuanto a los meses de estreno, ya hemos comentado que la media está en torno a los 22, y pese al desajuste que supone pues, el estreno de Sonora en junio y bueno, pues que hubo más estrenos entre mayo y octubre, quizá por ese estreno, ¿no?, de la plataforma. Y sí que nos llama la atención pues, que 2/3 de los originales se hayan estrenado en plataformas de pago, y nos preguntamos si eso tiene viabilidad a largo plazo o no. Bueno, pues vamos a terminar ya la presentación con simplemente unas pequeñas reflexiones. La primera, creemos que esta es una cuestión que la industria debería plantearse cuanto antes, y es la falta de una unidad de concepto. Todavía hoy, y pese a la gran oferta en términos de cantidad de títulos y de variedad, se sigue denominando al producto de muchas maneras, y no sabemos hasta qué punto eso puede lastrar de algún modo la comercialización y el reconocimiento global del podcast. Hemos percibido 2 públicos claramente, digamos, interpelados con esta oferta. Por un lado, el más joven, el de la generación Z, con, digamos, el conversacional, de ocio, entretenimiento, con un peso mayor de temas y de voces femeninas. Y luego estaría el otro gran género, el narrativo de no ficción, sobre todo pensado o ofrecido por plataformas como las que hemos mencionado, Podimo, incluso Audible, donde los temas también y las voces suenan más desde el punto de vista masculino, de género masculino. Otra cuestión muy rápida, pero que también entendemos relevante: ¿dinamizan el mercado de las plataformas? ¿Cuántas productoras están implicadas en estos 263 títulos? Nosotros hemos contabilizado 38 productoras, algunas de ellas tienen más de un título, no todas, y hay también medios de comunicación que ya están produciendo contenidos y títulos exclusivos para plataformas. El estudio contiene una ficha técnica de cada uno de los 263 títulos. Este ha sido un trabajo laborioso y no fácil, porque no es fácil que las plataformas compartan esta información. Creemos que este es otro dato, que otra inercia que se debería corregir, ¿no? Igual que los créditos de otros productos culturales, de los programas de televisión, de las películas, incluso de las canciones aparecen y son reconocibles, valdría la pena que todos los implicados en la producción de un podcast, al menos los grandes perfiles, estén pues reconocidos y visualizados, ¿no? De hecho, la pregunta es:
cuáles son los grandes perfiles ahora mismo, cuántos deben estar mínimo para saber el nivel de producción de un título y, ya que venimos desde la universidad y ya que hacemos valer nuestro propósito, eso nos ayudaría también de cara a la formación, ¿no? Para que los futuros profesionales del podcast tengan conciencia de la diferencia de perfiles en este medio, ¿no? Y por último, una sugerencia. ¿Ayudarían a los podcasts o a la seguridad de la escucha de podcast su etiquetado por edades, del mismo modo que lo tenemos con la televisión, las plataformas, los videojuegos? En fin, entendemos que cada vez los niños tienen más capacidad de escuchar o más potencialidad, los altavoces inteligentes, los asistentes son, digamos, en fin, pequeños caballos de Troya para que entre el audio por un público que está demasiado acostumbrado a las pantallas, y convendría quizá que los padres estuviesen pues, más tranquilos o tuviesen una orientación con esas etiquetas. El informe se puede descargar gratuitamente, por supuesto, en la dirección del Observatorio Nebrija del Español, en la pestaña Proyectos de Investigación, Trabajos Realizados. Es muy fácil si lo buscan por ahí. Y también esta presentación, esto que hemos visto ahora, que decía yo que no quisiera que hubiese sido un poco rápido, pero la pueden también bajar en nebrija.podcast, bit.ly.nebrija/podcast. No sé si se ve regular. Yo lo tuiteo ahora y lo tienen. Bueno, muchísimas gracias y bueno, pues lo quedamos a su disposición si hay alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias Luis Miguel y Rebeca, y por supuesto a todo el equipo del Observatorio Nebrija del Español por vuestra presentación. Después la comentaremos al final, habrá tiempo de preguntas del público, así que sin más dilación vamos a pasar al segundo de los estudios que nos trae Raúl Domingo, con el título Podcast y conversaciones en redes sociales, con la idea de tratar de ver cuál es el impacto, ¿no?, del podcast en ese mundo de la recepción y de las redes sociales. Cuando quiera, Raúl. Bueno, pues gracias, Manuel, y gracias a todos por compartir vuestra atención esta mañana. Bueno, el ejercicio que vamos a ver a continuación es una aproximación diferente a al conocimiento de la audiencia, ¿no? Más allá de las herramientas con las que habitualmente solemos trabajar, que tienen que ver con estudios de mercado, con investigaciones ad hoc. El año pasado, en la inauguración, en la primera edición de Estación Podcast, tuvimos una interesante sesión sobre los datos y las oportunidades que en el ámbito digital ofrece el mundo del data, ¿no? Hablamos de Big Data, hablamos de bastantes cosas. Sabemos que uno de los grandes retos que el podcast tiene en este momento tiene que ver con la medición, con llegar a un consenso, llegar a un acuerdo que estandarice una métrica aceptada y comúnmente válida para todos los usuarios, ¿no?, para el sector. Bueno, parece que está habiendo pasos en ese sentido, porque AIMC ya ha iniciado la medición del streaming, la medición censal del streaming. AIMC, sabéis que es la asociación que realiza el Estudio General de Medios. Han integrado la medición del streaming censal en los datos del Estudio General de Medios, que ya están accesibles y están operativos desde principios de este año, y el siguiente paso en el que AIMC está trabajando es la medición de los podcasts, la medición del streaming de podcasts, con lo cual yo creo que esta será una buena noticia que veremos en realidad en los próximos meses. En cualquier caso, sepamos que este es un reto en todos los países del mundo, que en ningún lugar está resuelto, y probablemente España sería de los que más avanzados está en este sentido. Si conseguimos, desde luego en las experimentaciones, las pruebas que se han hecho, y si conseguimos que esto sea realidad en un plazo razonable, el próximo año similar, pues probablemente seremos de los primeros países del mundo en tener esta información verificada, ¿no? Pero más allá de los datos de audiencia, más allá de los rankings que a todos nos preocupan, que yo siempre digo que casi viene de una cultura, de la cultura old fashion de la radio, ¿no?, y de esta preocupación que siempre tenemos de ser líderes y de ser el primero y en fin, de ver quién es el más destacado.
A mí siempre me ha preocupado el conocimiento profundo, digo profundo por calificarlo de alguna forma, el conocimiento detallado de la audiencia, ¿no? De sus intereses, de sus motivaciones, de esos otros ámbitos que nos ayudan a explicar el comportamiento y que de verdad nos dan claves para poder desarrollar estrategias y para poder actuar en una mejor relación o en una más exitosa relación de nuestras propuestas hacia la audiencia, hacia el mercado y hacia los públicos a los que nos dirigimos. Lo que os voy a presentar a continuación es un pequeño ejercicio, es una primera aproximación en este sentido, que, como decía hace un momento, tiene que ver con esas reflexiones que pudimos compartir el año pasado en cuanto a las oportunidades que el ámbito digital hoy nos ofrece desde el punto de vista de la investigación y de la explotación del data. Y es un ejercicio que hemos realizado con la empresa KPI 6, que es una empresa con la que habitualmente trabajamos, colaboramos, es una empresa tecnológica que está basada en Italia y que tiene una herramienta muy poderosa para la explotación y el análisis de redes sociales, que trabaja con multitud de marcas y con multitud de sectores desde hace ya algunos años. Y bueno, pues es un ejercicio que vamos a compartir con vosotros. Ayer se habló, yo creo que se va a hablar bastante estos días de convertir el podcast en un activo importante de la industria y en un referente de la industria cultural. La investigación es un recurso, lo ha dicho también Manuel, es un requisito necesario para poder dar pasos en ese sentido, así lo entiendo yo. Y bueno, pues este ejercicio que voy a compartir con vosotros pues es una manera de poner sobre la mesa esta potencialidad, ¿no? De cuántas herramientas disponemos, de cuántas posibilidades de trabajo podemos tener para de verdad dar pasos como industria en ese sentido, y si nos queremos parecer a otras industrias, desde luego utilizar la investigación va a ser un requisito imprescindible, ¿no? Bueno, hemos basado, perdón, que no es aquí donde estamos. Nos hemos ido a la presentación, vale. Hemos basado este ejercicio en 4 ítems, en 4 áreas temáticas principales. Vamos a hacer una revisión muy rápida de las conversaciones, los tipos de podcast o áreas temáticas de las plataformas, y hemos hecho también un ejercicio de audio matching que ahora os vamos a explicar. Haremos primero un repaso general sobre las conversaciones que hemos podido detectar en el periodo que hemos analizado. Os explico rápidamente cómo ha sido la metodología que se ha utilizado con esta tecnología de KPI 6 para este trabajo. Hemos tratado de analizar el discurso en torno a la industria de los podcasts en el entorno de nuestro país, en el entorno español. Lo hemos hecho a través de un ejercicio de geolocalización de los usuarios utilizando el hashtag podcast como elemento de base del trabajo. Podríamos haber utilizado otros hashtags. Se puede hacer el ejercicio utilizando, evidentemente, cualquier otro término en este sentido. El trabajo lo hemos realizado con el periodo que corresponde a enero, abril de este año, bueno, hasta los primeros días, es decir, está muy reciente porque cerramos la explotación de datos a finales de la pasada semana para poder hacer la presentación para hoy. ¿Vale? Y básicamente el trabajo se centra en el análisis de Twitter, que es decir, que la red social sobre la que se trabaja como base es Twitter, porque es la red de la que se dispone de más información y de más facilidad de trabajo para este tipo de operaciones en ese sentido, si bien a partir de ahí también se dispone de acceso a datos de Facebook, de la web y de otras redes y de otras bases. Se utiliza inteligencia artificial para el análisis, en los desarrollos de analítica que se han elaborado, con los que trabajan las herramientas desarrolladas KPI 6 y que tienen que ver con análisis semiótico, en fin, con diferentes líneas de explotación de los resultados y para poder definir después las métricas y los diferentes indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, que hemos podido extraer. Y además hemos hecho un ejercicio de profiling para poder compartir datos sociodemográficos de quién está detrás de esas conversaciones, ¿no? De esos debates que las redes sociales están impulsando
en lo que hemos podido analizar. Esto se hace a través de un ejercicio de clusterización, utilizando elementos de identificación, comportamentales, en fin, diferentes indicadores, y básicamente están a partir de los datos de Global Web Index y de Statista, que son las otras fuentes con las que hemos podido trabajar. ¿Vale? Bueno, ¿cuánto se habla de podcast en las redes sociales? Hemos encontrado en este periodo un total, bajo este hashtag, como os decía, un total de 2.200 usuarios que han operado con este hashtag, 25.000 conversaciones, 75.000 likes. Ahí tenéis una representación de la nube de palabras que han aparecido en este periodo, y el sentiment que se ha revelado en el ejercicio nos muestra que hay un 64% de sentiment positivo y también hay un 36% que se ha recogido como sentiment crítico, negativo o con algún comentario en ese sentido. En cuanto al periodo en el que las conversaciones son más activas en redes sociales, hemos encontrado que coincide mucho con el horario laboral, sobre todo con el periodo de la mañana, entre las 9 y la 1 de la mañana. Es el periodo en el que hay mayor actividad en torno a las conversaciones, ¿vale? No nos olvidemos, estamos hablando de conversaciones en redes sociales, que es lo que estamos analizando en este caso. No estamos hablando de escuchas, no estamos hablando de momentos de escucha, ni tampoco estamos hablando de cuántos se escuchan los podcasts, ni cuáles son los podcasts que más se escuchan. Tengámoslo claro, igual lo reitero en alguna otra ocasión en la presentación, ¿vale? Y nos ha llamado la atención un momento significativo, que es el sábado entre las 12 y la 1 de la madrugada. Por alguna razón que no nos ha dado tiempo a investigar en profundidad. No sé si tiene que ver con los podcasts deportivos, sería volver al pasado, pero podría ser. El sábado entre 12 y 1 ha sido un momento muy relevante de actividad conversacional en torno al podcast, en lo que hemos podido encontrar. Y en cuanto a los periodos, los momentos temporales en los que hemos podido seguir el hilo de las conversaciones, la secuencia o el flujo de conversaciones, la vemos representada ahí. Vemos al final que en los primeros días de mayo, finales de abril, hay un pequeño pico que probablemente tiene que ver con la actividad desarrollada en torno a los premios Ondas del podcast. Pero lo más llamativo es ese pico que se produce en los comienzos de cada mes y que entendemos que tiene que ver con el anuncio de lanzamiento de nuevos episodios por parte de muchos de los podcasters que hemos podido seguir y que han participado en las conversaciones que hemos estado analizando. Y en cuanto a quién habla de eso, encontramos que las conversaciones son más masculinas que femeninas, en un 65% de hombres, 35% de mujeres. El bloque de edad mayoritario está entre los 25 y los 34 años, probablemente tiene que ver también con los datos de consumo, aunque no siempre van a coincidir, pero en este caso probablemente hay alguna conexión con esos resultados. Un 39% corresponden a ese segmento de edad, y los temas que suscitan mayor interés o mayor volumen de conversaciones tienen que ver con la política, la cultura y la música, a partir de diferentes áreas temáticas y diferentes hitos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo en esa secuencia que he mostrado anteriormente y que hemos podido ver. En cuanto a temas de interés de los usuarios o rasgos de su personalidad, ahí los tenéis relativamente destacados. Vemos que son amantes de la lectura, que son gente a la que la publicidad en el ámbito digital les influencia a la hora de decidir sus compras, y que son gente muy curiosa. Yo hablaría más bien de un público en el que, más allá de la edad, está familiarizado con los entornos tecnológicos, y lo digital, la tecnología, es un must
para ellos, forma parte de su vida cotidiana, no es una barrera, no es una dificultad y está en su contexto habitual de consumo, de comportamiento y de vida, diría yo, como probablemente nos pasa a la mayoría de nosotros, ¿no? Un público bastante curioso, como también vamos a ver ahora en algunos de los resultados. Y en cuanto a los, como decía, las temáticas más discutidas o sobre las que más se comenta, los principales tipos de podcast tienen que ver con política y noticias, con historia y cultura, y en tercer lugar estarían los podcasts musicales, con contenidos comentados sobre todo en torno a playlists o biografías de los artistas, análisis de las letras musicales o diferentes áreas temáticas que hemos podido ver en las conversaciones. En el profiling que hemos podido relacionar con estas áreas temáticas para los diferentes tipos de podcast es lo que está recogido en estos resultados. En la parte de podcast relativos a política y noticias interesan en un 62% a hombres, un 38% a las mujeres, o suscitan participación y comentarios en ese perfil de gente. Curiosamente, muy concentrados en el segmento de 25 a 34 años, en un 45% de actividad corresponde de ese segmento de edad. Pasan al menos media hora al día leyendo periódicos. El público que participa en las conversaciones y que está interesado por estas temáticas. Los comentarios, digamos, la emoción que más presencia tiene en los comentarios tiene que ver con una emoción relativa a la desaprobación o comentarios críticos o, en fin, probablemente más influenciado por la parte política, seguramente ese tipo de emoción, ¿vale? Y en cuanto a la historia y la cultura, vemos que aquí todavía destaca un poco más la parte de hombres en las conversaciones, si bien el target de edad es algo más amplio, 25 a 44 años, la mayor parte licenciados, y la emoción más destacada es la admiración, igual que sucede con la música. La emoción más relevante que se suscita y que es parte del análisis que nos permite detectar esta herramienta, cuáles son las emociones que se revelan a través de los comentarios que se encuentran en redes sociales, es la admiración. ¿Vale? Hemos hecho también un ejercicio de análisis vectorial a través de sobreposición de los diferentes segmentos de temáticos y de consumidores o de público afín a los diferentes tipos de podcast. Lo que vemos es que hay una gran superposición entre los interesados en el podcast. Diríamos que la masa de consumidores o oyentes de podcast son oyentes de diferentes tipos de podcast y son oyentes muy afines, muy fieles, muy interesados por el territorio del podcast y, por lo tanto, constituyen una comunidad muy implicada en el universo podcast en su conjunto. Si bien hay diferentes ámbitos de interés y hay diferencias significativas, incluso muy especializadas según las áreas temáticas, ¿no? En este ejercicio de matching, pues sobre todo lo que tiene que ver con la especificidad relativa a la historia y la cultura o a la música, donde sí destacan como algunos vertientes específicas para algunos de los oyentes. En cuanto a los podcasts sobre los que más se discuten, pues estos son los 5 podcasts que hemos recogido como los que más debate han suscitado, más comentarios han suscitado. En primer lugar aparece Nadie sabe nada con un 37% de los comentarios o de las discusiones. The Wild Project, el siguiente, 33%. Entiende tu mente a continuación, Por si las voces vuelven, y el siguiente es Estirando el chicle. ¿Vale? Insisto que no es un ranking de audiencias, es un ranking de comentarios. Y los pods
¿Qué más comentarios han suscitado? También los hemos recogido aquí con estas 3 publicaciones, una de Entiende tu mente, otra de Nadie sabe nada y otra de The Wild Project, que son las que, digamos, que más engagement han suscitado y más participación y más han motivado a la gente para participar en las conversaciones. En cuanto a la implicación con las plataformas en el debate, en las conversaciones en redes sociales, las plataformas que hemos recogido como las más mencionadas nos muestran que en primer lugar aparece iVoox o iVoox con un 38% de las menciones, seguida de Spotify con un 30%, Apple con un 22% y YouTube aparece bastante más alejada a continuación. Y el sentiment vinculado con cada una de las plataformas nos muestra que los comentarios son en un 84% positivos para iVoox y algo menos positivos para Spotify, Apple o YouTube, como las siguientes plataformas en cuanto a la diferenciación entre comentarios positivos y comentarios negativos, que probablemente tienen que ver con la experiencia de escucha que está ofreciendo cada una de las plataformas. El perfilado que hemos podido extraer en el análisis, en ese ejercicio de matching que os decía de cada una de las plataformas, también lo hemos recogido aquí, con los principales ámbitos de interés que tiene cada una de las plataformas y que nos permiten vislumbrar 2 territorios interesantes, tanto a la hora de poder pensar en cuanto a explotación de datos, ¿no? o información sobre la que podemos profundizar en análisis posteriores, ¿no? Por un lado, cuáles son las áreas temáticas, los temas más afines a los públicos, a los oyentes, a la gente que participa, que comenta y que interactúa con los podcasts. Y por otro lado, también como información interesante y útil pensando en marcas y pensando en el ámbito publicitario y el territorio de la comunicación comercial, ¿no? ¿Cuáles son los territorios o las temáticas más afines a cada plataforma? Pues encontramos que iVoox está bastante vinculada a los podcasts relacionados con temas de política y noticias, Spotify más vinculada a la música y Apple más vinculada a los podcasts de historia y de cultura. Y bueno, por concluir, algunas conclusiones fundamentales. Decimos que las horas de la mañana, como hemos comentado, son un momento principal para estimular las conversaciones. Vemos que aquí puede haber una oportunidad para que los podcasters, los profesionales puedan pensar en secciones, en actividades, en desarrollar algún tipo de contenido explotando esta información y dándole más relevancia a este periodo. Vemos que hay una comunidad muy importante de amantes del podcast. Vemos que el territorio de las comunidades es un espacio con un gran potencial para generar desarrollo en el mundo del podcast a futuro y que cuanta más información y más capacidad de generar afinidad y temáticas que coincidan con los ámbitos de interés, con las motivaciones y con los públicos a los que nos dirigimos, más posibilidad de acierto tendremos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues una comunidad fuerte nos va a permitir también orientar mejor nuestras campañas y nuestra comunicación hacia los oyentes. Y los podcasts políticos de noticias y históricos culturales y musicales, como hemos visto, son los que más mueven las conversaciones. Creemos que hay un gran espacio para generar mucha más actividad, mucha más conversación por parte del podcast en redes sociales. Nos da la sensación que todavía hay un gran territorio por recorrer aquí, ¿vale? Y bueno, por concluir, bueno, hemos visto en cuanto a áreas temáticas también, pues que Spotify está más vinculada con los jóvenes, que iVoox tiene un perfil un poquito más adulto y que YouTube va algo más acercada a intereses relacionados con la tecnología para los diferentes públicos. Nuestros siguientes pasos van a ser construir territorios que nos permitan explotar y generar indicadores de afinidad que trabajen tanto para los usuarios como para las marcas y, bueno, pues la gran potencialidad. Bueno, el siguiente paso, que no lo hemos podido integrar en esta herramienta, va a ser poder trabajar con datos de TikTok
y más específicamente y más centrado también en Instagram, porque sabemos que Instagram es, como se ha visto también en la anterior presentación, la gran fuente de uso de conversaciones en redes sociales para los podcasts. Nada más, la presentación la compartiré con vosotros si alguien está interesado. Está a vuestra disposición. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, pues realmente son muchísimos los datos que nos han aportado ambos informes, que han ofrecido pues un mapeo fantástico, ¿no? Por un lado de la producción, como después de la reacción que tiene en la audiencia y del engagement que generan estos podcasts en la audiencia a través de este estudio que ha traído Raúl. Tenemos ahora unos pocos minutos, 5 minutos para preguntas o comentarios que quieran hacer ustedes, los que están aquí en la sala. ¿Hay alguna pregunta? Sí, adelante. ¿Un segundo? Sí. Hola, bueno, felicidades a todos por el curro me parece impresionante. Y me ha llamado mucho la atención que no se correlacionan algunos datos de producción con los datos luego del comportamiento, o sea, de la repercusión que tienen en redes, ¿no? Y claro, como son dos estudios diferentes, no sé si hay diferencias en los criterios a la hora de hacer los estudios y eso tiene un peso. ¿Y qué peso tiene? Pues que realmente hay temas que influyen más, ¿no? Por ejemplo, la música, en vuestro caso, solo estaba por debajo tecnología, todos los demás géneros se produce más, aunque no sea audiencia tampoco, y sin embargo, en vuestro estudio tiene mucho peso. Y luego las plataformas, o sea, ¿solo habéis estudiado las 4 que habéis dicho? Porque son totalmente diferentes. iVoox y Spotify, para vosotros eran de las menos relevantes y en vuestro estudio es... Entonces, no sé qué opináis de esto, si es una cuestión desde cuánta influencia tienen las diferencias de criterios y cuál es que realmente, si os habéis puesto a analizar esto, ¿no? Creo que deberíais trabajar juntos, de hecho. Muy bien, ¿quién quiere responder? ¿Miguel? Sí, muchas gracias, Iván. Yo entiendo perfectamente la perplejidad, ¿no?, que supone ese contraste. Pero claro, el planteamiento es muy distinto. En el caso del estudio sobre la oferta, y no sobre toda la oferta, sino sobre los títulos originales de plataformas, quiero que esto quede claro, extrapolamos un poco el panorama del podcasting en España a partir de una muestra que entendemos representativa, pero no única. Hay muchos podcasts multiplataforma que no son exclusivos de ninguna de ellas. Y la decisión sobre qué contenido y de qué manera se distribuye y comercializa es de la plataforma, mientras que el efecto que eso tiene luego en redes sociales, yo diría que es una parte del público que escucha podcast y que además tiene un perfil y que además quiere comentarlo en esa red específicamente que es Twitter, que como hemos visto en nuestro estudio tampoco es la que más se toma como ventana de distribución. O sea que, insisto, creo que son válidas las dos perspectivas y cada una está acotada por sus parámetros de medición correspondientes, ¿no? Pero vamos, no hay ningún problema en trabajar con Raúl, al contrario, nos llevamos muy bien. No sería la primera vez, además, por lo tanto estaríamos encantados. Fíjate, a mí sí me llama la atención que hay muchos casos en los que sí hay coincidencia, aunque entiendo que lo llamativo también son las diferencias. Evidentemente son fuentes completamente distintas. Es un trabajo de Dex Research lo que ellos han hecho y esto es un trabajo de aproximación a la audiencia desde una fuente además muy específica, que son las redes sociales y lo que se suscita como debate y comentarios en las redes sociales, ¿no? Y a partir de una herramienta concreta, etcétera. Yo te diría como reflexión que sobre lo que comentas, pues mira, a mí me parece que hay una lección o un aprendizaje para los productores, que es el hecho de que no haya matching entre los datos significa que igual los productores tienen que aprender algo a la hora de cómo están haciendo el trabajo de dar a conocer sus productos y sus series y sus podcasts al mercado. Claro.
¿no? Y aquí en el estudio que presentó Raúl era específico sobre Twitter, ¿no? Sobre esa red social. Bueno, está basado en ¿no? Twitter, pero desde Twitter se desarrolla Perfecto, después todo el recorrido porque se van haciendo inferencias con usuarios de las demás redes sociales. Muy bien. ¿Habría tiempo para otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Es espectacular el trabajo que muestran los dos estudios. Y dos preguntas. En el primer estudio me gustaría saber si dentro de la parte ficción está incluida también los audiolibros o no están incluidos. ¿No habéis tenido en cuenta audiolibros? Y la segunda pregunta también tiene que ver con el estudio que habéis hecho. Habéis mencionado, o la pregunta que habéis lanzado al aire es ¿cuál es la viabilidad, dada la abundancia de estrenos en plataformas cerradas, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad de ese tipo de estrenos? Y más ahora que sabemos que Spotify va a cambiar un poco su política, ¿no? Va a empezar a hacer público o a cambiar su manera de recaudar a partir de esos estrenos que van a estar no solamente en Spotify, sino también en otras plataformas. Entonces me gustaría un poco saber cuál es vuestra idea. Muchas gracias. Rebeca, ¿respondes tú? Bueno, entre los dos, creo. Efectivamente, no hemos tenido en cuenta los audiolibros. Consideramos que es un formato diferente. Y, de hecho, algunas de las plataformas, cuando solicitamos que nos enviaran la información sobre los podcasts estrenados en 2022, algunas de ellas incluían algunos audiolibros. Y, de hecho, eso que decía Luis Mide, no hay consenso en torno al término de qué es un podcast y qué no, pues incluso alguna plataforma todavía pues, duda, ¿no? Y nos enviaba los audiolibros y nosotros tuvimos que hacer esa criba. Y recuérdame la segunda pregunta, que se me ha ido. La viabilidad. Sí, la viabilidad. Efectivamente, es algo que como sistema de negocio vamos a ver de qué manera eso es viable, sobre todo si cada oyente tiene que estar suscrito a varias plataformas, ¿no? El gasto que eso supone para un oyente particular y si eso tiene cabida a largo plazo cuando estamos viendo que ya hay plataformas que son exclusivamente de pago, ¿no? Que no tienen contenido gratuito y de pago, sino que son exclusivamente de pago. Pues vamos a ver. Raúl quería también añadir algo. No tenía nada que ver con la pregunta, no, antes de despedir solamente. Perdón, Sí, pues yo solo por completar la idea que has puesto, Rebeca, yo sí diría que el estudio identifica, como pretendíamos, una cierta diferencialidad entre el producto de las plataformas y que un modelo de pago, en principio, debería ir asociado a un producto exclusivo y digamos, excluyente o que no sea accesible en otras plataformas. Entonces, dentro de las plataformas de pago, entendemos que particularmente Sonora o Audible tienen contenidos de un nivel de producción que es verdad, no digo que sean las únicas, pero sí que es verdad que hay un catálogo difícil de encontrar en abierto. Es posible que otras plataformas con tarifas de suscripción tengan un contenido que no sea tan exclusivo. Y ahí es donde yo creo que hace falta trabajar, porque es posible que el oyente, como decía Rebeca, que no esté dispuesto a invertir una suscripción más, que hay muchas ahora en el mercado, pues es posible que suscribirse para un producto que está en abierto en otras plataformas no sea tan convincente como en el caso de las que sí tienen ese producto, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que, como decimos en el informe, el tiempo irá poniendo en su sitio. Si me permitís añadir solamente en esta cuestión de la viabilidad, siempre nos centramos en la demanda, ¿no? Y en los usuarios que pueden acceder a las plataformas, pero al final la clave de la viabilidad es también la estrategia de costes que tienen estas plataformas. Y se está configurando un mercado en el que la producción está sumamente atomizada y las plataformas tienden a concentrar y tienen más poder de negociación. Y eso entiendo que para la viabilidad empresarial de estas plataformas va a ser fundamental, o está siendo fundamental. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Agradecer a... bueno, Raúl, querías añadir, tiene que ser muy breve. Muy breve, muy rápido. Mencionar a mi colega Lorenzo Morbiani, que tendría que haber estado hoy con nosotros en la presentación, que es de la empresa KPI 6, y simplemente citarlo porque él ha participado también en el trabajo y darle las gracias públicamente. No ha podido estar por compromisos profesionales, así que simplemente citarlo. Y gracias por vuestro interés. Pues muchas gracias a Luis Miguel Pedrero, a Rebeca Martín Nieto y a Raúl Domingo por esta presentación de los informes y continúa Estación Podcast. Muchas gracias.
Muchas gracias a los cuatro por participar. Ha sido interesantísimo. Hemos conocido mucho sobre estadísticas, cifras y análisis, además. Vamos a parar ahora un momento hasta las 12. Os recordamos que tenemos la exposición El diseño artístico de los podcasts del Extraordinario en la sala de embajadores. Y os recordamos que a las 12 vamos a continuar, y vamos a continuar también en streaming, en una conversación que mantendrá Carlos Galán con Javier Piñol, de Spotify, ¿vale? Os esperamos a las 12 menos 5 en la sala. Gracias.